Una oficial de policía de 24 años, originaria del condado de DeKalb, Georgia, fue arrestada y acusada penalmente por publicar fotos íntimas de una colega en redes sociales. El caso salió a la luz tras la divulgación de un informe policial en enero de 2017. La oficial implicada fue identificada como Andrea Francischini, descrita como una conocida de la víctima, cuyo nombre no fue revelado. Según los investigadores, la víctima fue alertada de la publicación de las imágenes explícitas por amigos preocupados. Aún no está claro el motivo detrás de las acciones de Francischini, ya que al parecer había tenido interacciones amistosas con la víctima pocos días antes de la publicación de las fotos. Se cree que la joven oficial hackeó las cuentas en redes sociales de su colega para obtener las fotos de su teléfono. Tras publicar las imágenes para que todos las vieran, Francischini envió mensajes amenazantes a la víctima diciendo supuestamente «vas a aprender». Como resultado, fue detenida bajo los cargos de invasión de la privacidad por computadora, intrusión informática y transmisiones explícitas. Aunque inicialmente fue suspendida administrativamente, finalmente fue despedida de la policía, tras lo cual se mudó a Florida. Resurgió en los titulares nacionales en mayo de 2021 cuando fue acusada de infiltrarse en una escuela secundaria de Hailey y distribuir volantes con su nombre de usuario en Instagram a los estudiantes. El extraño incidente que la llevó nuevamente a la custodia policial fue un truco para aumentar su número de seguidores en redes sociales. Número 24. James Matt French. En la madrugada del 12 de marzo de 2023, la policía de Oklahoma City observó una SUV acelerando y zigzagueando por la avenida South May. Un oficial alcanzó el vehículo cuando este entró en una entrada privada en Southwest Grand Boulevard. En las imágenes de la cámara corporal del control de tráfico se identificó al conductor como James Matt French, a quien se le preguntó si había estado bebiendo. En lugar de responder, afirmó: «Soy capitán del departamento de policía». Informes posteriores confirmaron la afirmación de French, señalando que trabajaba en la Oficina de Investigaciones de Oklahoma. Al ser preguntado nuevamente si había bebido esa noche, el hombre dudó antes de señalar su pecho y pedir al oficial que apagara su cámara corporal en un tono de voz susurrante. El oficial se negó, declarando: «No voy a apagar mi cámara, debe ser una broma». Finalmente, French salió de su SUV no marcada propiedad de la ciudad y admitió haber bebido 3 o 4 cervezas durante una partida de póker esa noche. Luego el oficial preguntó al capitán ebrio si creía que debería estar conduciendo en este estado, a lo que French respondió: «No, pero solo venía de 4 cuadras más allá». Tras no pasar las pruebas de sobriedad, French insistió en que el oficial apagara su cámara, reiterando que era un capitán del departamento de policía. El oficial lo rechazó una y otra vez, diciendo finalmente: «Soy sargento, he jurado cumplir con la ley. No me importa si eres un pandillero o el presidente de los Estados Unidos». Finalmente, el capitán fue detenido y fichado en el centro de detención del condado de Oklahoma por conducir bajo la influencia del alcohol. French, de 55 años y 32 años de servicio en el departamento, fue suspendido administrativamente en espera de una investigación interna sobre su comportamiento. Número 23. Christopher Lofton. Tras el terrible tiroteo en la escuela primaria Rove en mayo de 2022, la oficial del sheriff del condado de Brazoria en Texas envió un equipo de 8 patrulleros y 2 despachadores a la ciudad de Uvalde para ayudar a las agencias locales. Uno de los oficiales asignados a este esfuerzo fue el subcomisario Christopher Lofton, un veterano de 2 años en la fuerza. El 2 de junio, pocos días después de llegar a Uvalde, Lofton al parecer se embriagó hasta el punto de ser un peligro para sí mismo y para los demás mientras estaba fuera de servicio en el alojamiento temporal de los oficiales. Fue inmediatamente retirado de su asignación y arrestado por intoxicación pública. Tras violar múltiples políticas del departamento, Lofton fue rápidamente despedido de su puesto en la oficina del sheriff del condado de Brazoria. Número 22. Emily García. Poco antes de las 4:30 de la mañana del 3 de agosto de 2022, la policía de Miami fue llamada a la casa de la pareja de una oficial de policía del sur de Florida por un informe de disturbios domésticos. La cabo de policía del portal Emily García y su novio, también identificado como oficial de la policía, habían regresado a casa después de una noche en Flanagan's Seafood Bar and Grill, donde consumieron varias bebidas alcohólicas. Posteriormente se fueron a dormir, pero el novio despertó más tarde con García golpeándolo y mordiéndole el pecho. Él la apartó, causándole una contusión en su labio superior.
Cuando llegaron los agentes, García fue detenida bajo cargos de agresión simple. El jefe de policía de El Portal confirmó posteriormente que el incidente ocurrió mientras la cabo estaba fuera de servicio. Fue suspendida de sus funciones policiales con sueldo mientras se realizaba una investigación oficial. El novio de García le dijo a un juez que no le temía y que no quería que se le impusiera una orden de restricción. Finalmente, se impuso una orden modificada permitiendo a García tener contacto con su pareja siempre que no fuera físicamente amenazante. Número 21. Brian Tejera. En la madrugada del 24 de agosto de 2021, oficiales de la policía uniformados estaban estacionados en el lote ubicado en el 501 South Pinellas Avenue en Tarpon Spring, Florida. Poco después de la 1 de la mañana, un vehículo ingresó al estacionamiento y se detuvo cerca de uno de los oficiales. El conductor, identificado como Brian Tejera, de 37 años, mostraba un comportamiento extraño y hacía declaraciones descritas como inusuales y erráticas. Uno de los oficiales presentes informó más tarde que creyó escuchar el sonido de la manipulación de la corredera de una pistola semiautomática. Al ser confrontado, Tejera salió voluntariamente de su vehículo para hablar con los policías, quienes confirmaron que había una pistola dentro del coche y que se había retirado un cargador. Durante la conversación con Tejera, se reveló que era un oficial de policía de Clearwater y que estaba fuera de servicio. Se llamó a un supervisor de patrulla al lugar, donde se determinó que el hombre estaba bajo la influencia del alcohol. En algún momento, Tejera supuestamente se volvió agresivo hacia los oficiales, pero fue arrestado sin uso de fuerza. Número 20. Courtney Brown y Christy Wilson. El 7 de abril de 2018, en la ciudad de Russell, Georgia, Sarah Webb, una mujer que iba tarde a su trabajo en un salón de uñas, fue detenida por presuntamente exceder el límite de velocidad. Las oficiales que realizaron la detención, identificadas como Courtney Brown y Christy Wilson, parecían no preocuparse de la presencia de sus cámaras corporales y procedieron a bromear sobre el destino de la conductora. En el video de la interacción se puede escuchar a la oficial Brown admitiendo que no tenía equipo para detectar la velocidad antes de sacar su teléfono y abrir una aplicación para lanzar una moneda virtual. La oficial Wilson sugirió que si la moneda caía en cara, arrestarían a Webb a pesar de no tener pruebas de que hubiera infringido la ley. Si caía en cruz, la dejarían ir. Aunque la moneda cayó en cruz, Brown y Wilson decidieron realizar el arresto ilegal de todos modos, haciendo una referencia humorística a Michael Jordan y su número 23, que es el código policial para arresto. Webb estaba llorosa mientras las oficiales la esposaban y la metían en el patrullero. Pasaron un par de meses antes de que el arresto ilegal basado en el lanzamiento de una moneda saliera a la luz. Webb revelaría más tarde que no sabía nada sobre la situación hasta que un medio local se puso en contacto con ella con las imágenes de la cámara corporal 3 semanas antes de su cita en la corte. En julio de 2018 se retiraron los cargos por exceso de velocidad contra la mujer y el jefe de policía de Russell emitió una carta reprendiendo las acciones de las oficiales y notificando al público sobre su despido. El jefe indicó que Brown y Wilson habían violado 2 políticas de recursos humanos del departamento al no desempeñarse en un nivel aceptable. Número 19. Denise Sfoglia. En las primeras horas del 6 de mayo de 2022, se desató una pelea en el Spectrum Lounge en Baltimore Avenue, Batesville, Maryland. Alrededor de las 2:30 de la mañana, una acalorada discusión entre 2 mujeres por un pasaporte perdido llevó a la intervención de un guardia de seguridad del bar, identificado más tarde como Mohamed Sesai. Después de que éste intentara detener a una de las mujeres que estaba causando daños en el lounge, su novio intervino. Denise Sfoglia, un oficial de policía de D.C. que estaba fuera de servicio, puso a Sesai en una llave de estrangulamiento y amenazó su vida apuntándole con un arma de fuego al torso. Sesai indicó que no podía respirar y comenzó a grabar el altercado. En el video resultante se mostraba a Sfoglia con una placa de policía colgando de su cuello y un arma en la mano mientras continuaba increpando al guardia de seguridad. La policía del condado de Prince George respondió a la escena, donde Sfoglia fue arrestado bajo cargos de asalto en primer y segundo grado, así como uso de un arma de fuego en un crimen violento. La Glock emitida por el departamento supuestamente contenía 15 balas en el cargador y una en la recámara. La siguiente semana, Sfoglia fue puesto en estado de sin contacto, mientras que el jefe de policía de D.C. recomendó que se le suspendiera definitivamente. Número 18. Adam Baker.
En abril de 2023, un oficial del Departamento de Policía de Abilene, en Texas, fue arrestado por presionar a una adolescente para que consumiera un comestible con THC mientras estaba fuera de servicio. Fue identificado como Adam Baker, quien supuestamente había dado a la niñera de su hijo 2 pedazos de chocolate que contenían la sustancia psicoactiva. La adolescente no identificada informó más tarde a las autoridades que se sintió presionada por Baker para consumir uno de los comestibles, pero guardó el segundo. Los investigadores pidieron analizar el chocolate y confirmaron la presencia de THC. El oficial se entregó voluntariamente en la oficina del sheriff del condado de Jones y renunció a la fuerza policial. Número 17. Christina West. En julio de 2022, una exoficial de correccionales de Florida fue arrestada por dirigir una red ilícita de tráfico de drogas. El subdirector de la oficina del sheriff del condado de Volusia reveló que la sospechosa residente en Dillon, Christina West, había trabajado previamente en el sistema penitenciario de Florida durante 12 años, pero fue descubierta por una operación de tráfico de drogas similar y terminó pasando aproximadamente 6 meses en prisión. Tras su liberación, el tráfico de drogas se reanudó. En marzo de 2021 se inició una investigación multijurisdiccional sobre la red de drogas liderada por West y abastecida por Richard Maurice Campbell, de 26 años. Se informó que la operación a gran escala fue responsable de contrabandear 24 libras de metanfetamina pura desde México a Estados Unidos. El subdirector señaló que esas 24 libras puras podrían equivaler a entre 80 y 100 libras una vez diluidas para su gran distribución a nivel callejero. Se ejecutó una orden de registro en la residencia de West, donde las autoridades incautaron 1.4 libras de metanfetamina, 348 gramos de cocaína y 11 pastillas de hidrocodona. Uno de los cómplices de la exoficial, Andrea Eileen Dunmire, de 34 años, también fue detenida. Ya estaba siendo investigada activamente tras la muerte de su hijo, quien ingirió una dosis letal de metanfetamina en diciembre de 2021. Número 16. Michael Martínez. La policía de Phoenix entrevistó a uno de sus propios oficiales, identificado como Michael Martínez, en relación con la solicitud de los servicios de un escort en octubre de 2022. El oficial de 30 años fue arrestado la mañana del 16, exactamente un mes después de que los investigadores dijeran que se vio con una mujer que había encontrado en un sitio web, así como con una amiga de esta. En el teléfono de Martínez se encontraron mensajes en los que él y una de las mujeres mantenían discusiones detalladas sobre varios actos íntimos. Durante la entrevista, el oficial admitió haber pagado $100 a la escort del día en cuestión antes de tener relaciones sexuales con su amiga. Según documentos judiciales, Martínez intentó minimizar la gravedad de sus acciones, alegando que el encuentro no violaba realmente ninguna ley sobre intimidad comercial. Sus colegas en el Departamento de Policía de Phoenix no compartían su punto de vista sobre la situación. Fue arrestado e inicialmente confinado a su casa. Sin embargo, a los pocos días, Martínez renunció al departamento. Número 15. Angeli Ponsetti y Gregory Empley. En octubre de 2016, un hombre acompañado de su novia irrumpió en la casa de su exesposa en Avery, Texas, llevándose varios objetos, incluyendo su certificado de matrimonio, 3 certificados de nacimiento y 4 tarjetas del Seguro Social. El sospechoso involucrado era el sargento de la policía de Dallas, Gregory Empley Jr., quien estaba en medio de una disputa contenciosa relacionada con el divorcio con su expareja, Anna. Tras su separación, la mujer alegó que Empley había empezado a publicar mensajes ominosos y aterradores en las redes sociales y había comprado un cuchillo de bolsillo que envió a su casa. La noche del robo, Empley contó con la ayuda de una de sus colegas del Departamento de Policía de Dallas, una oficial de tercer año llamada Angeli Ponsetti. Aunque la situación se mantuvo sin más desarrollos durante varios meses, tanto Empley como Ponsetti finalmente se entregaron a la policía en abril de 2017 después de que se emitieran órdenes de arresto contra ellos. A Ponsetti se le imputó un cargo de robo en una vivienda, mientras que a Empley se le imputó un cargo de acoso. Número 14. Joseph Reid Copeland. El 6 de septiembre de 2022, un oficial del Departamento de Policía de Denham Springs, en Luisiana, fue arrestado en Texas por una orden de arresto pendiente por delitos contra un menor. Joseph Reid Copeland, de 30 años, fue ingresado en la cárcel de Irving antes de ser extraditado a Livingston, París, para enfrentar cargos por conocimiento carnal de un menor y malversación en el cargo.
Se abrió una investigación interna sobre Copeland después de que la oficina del sheriff de Livingston, París, recibiera una denuncia de un informante obligatorio sobre una relación inapropiada que mantenía con un menor. Las autoridades descubrieron que el oficial se había encontrado con la víctima en un estacionamiento y también se había comunicado con ella a través de Snapchat e Instagram. Copeland renunció a la fuerza tras el inicio de la investigación y posteriormente viajó a Texas. Cuando se emitió la orden de arresto, fue localizado por la Fuerza de Tarea de Fugitivos de la Policía Estatal de Luisiana y la Unidad de Fugitivos del Departamento de Policía de Irving. En enero de 2023, Copeland se declaró culpable de sus crímenes y recibió 2 sentencias de prisión suspendidas. También fue puesto en libertad condicional por 3 años y se le ordenó registrarse como delincuente durante 15 años. Número 13. Joshua Carlton. Un oficial del Departamento de Policía de Chillicothe, en Missouri, fue arrestado por la patrulla de carreteras en el condado de Livingston la noche del 26 de agosto de 2022. Los registros policiales indicaron que Joshua Carlton, de 24 años, tenía una orden de arresto por un delito grave en relación con un altercado con su pareja con quien convivía. Se le acusó de golpear a la mujer cuya identidad no fue revelada con el puño cerrado durante una discusión en su residencia. Carlton fue ingresado en el centro de detención del condado de Grundy bajo cargos de asalto doméstico de tercer grado antes de ser liberado bajo su propia responsabilidad. Se le ordenó no tener ningún contacto con la víctima ni poseer armas de fuego mientras el caso estuviera pendiente. Los registros mostraron que Charlotte había estado entre los 25 graduados de la Academia de Policía de Central Missouri en Warrenburg en junio de 2021. Número 12. Marisela Cabello. Alrededor de la 1:30 de la mañana del 20 de agosto de 2021, la Policía de Carreteras del Estado de Carolina del Norte inició una parada de tráfico cerca del centro de Raleigh en la intersección de Peace Street y Capitol Boulevard. El coche que fue detenido era conducido por Marisela Cabello, una oficial del Departamento de Policía de Wilson. En ese momento, la joven de 26 años estaba fuera de servicio y conducía su vehículo personal. Cabello estaba intoxicada y como resultado fue arrestada bajo cargos de conducir bajo la influencia del alcohol. Un comunicado de prensa reveló que la joven había sido oficial de policía durante aproximadamente 1 año y estaba asignada a la división de patrullas cuando ocurrió su arresto. Número 11. Diani Ferreira. Los primeros respondientes en St. Cloud, Florida, fueron enviados a la casa de un hombre que falleció tras una emergencia médica el 3 de abril de 2023. Mientras los paramédicos evaluaban al hombre, una oficial de policía que había acudido a la escena se apoderó de su tarjeta de crédito. Diani Ferreira, de 25 años, al parecer tomó fotos de la tarjeta e ingresó información en una aplicación móvil con la intención de usarla de forma remota, lo que comenzó a hacer al día siguiente. Ferreira cargó aproximadamente $450 en la tarjeta del difunto, todo durante sus días libres. El dinero fue utilizado para gastos como gasolina y comida, pero también para reservar una habitación en un hotel y comprar extensiones de pestañas. Intentó cargar la tarjeta 2 veces después de que ya había sido cancelada por la viuda del hombre, quien reportó la actividad sospechosa de la tarjeta a las autoridades. Tras iniciar una investigación, Ferreira admitió sus fechorías y fue inmediatamente puesta en licencia administrativa sin sueldo. Posteriormente renunció a su puesto en el Departamento de Policía de St. Cloud, donde había trabajado durante unos 11 meses. A principios de mayo de 2023, la exoficial fue arrestada y llevada a custodia con sus propias esposas. Se le imputaron cargos por robo de información de tarjeta de crédito y uso fraudulento de una tarjeta de crédito por más de $200. Número 10. Yakaira Stringer. Yakaira Stringer, de 25 años, no se presentó a su trabajo como oficial en el Departamento de Policía de Delray Beach, en Florida, durante 21 días entre marzo de 2020 y agosto de 2021, alegando cada vez que estaba de licencia militar. Se informa que Stringer ganó $6,553.44 en salarios durante sus 3 semanas de licencia. Sin embargo, como descubrieron los investigadores internos en marzo de 2022, la joven oficial no había asistido realmente a ningún entrenamiento militar en ninguna de las fechas en que estuvo ausente durante ese periodo. Los detectives entrevistaron al sargento de pelotón de la Reserva del Ejército de Stringer, quien dijo que se le habían emitido múltiples formas de consejería para el desarrollo, indicando que no había asistido a la asamblea de batalla o al entrenamiento anual en los días en cuestión.
En cada una de sus ausencias, la joven había alegado estar enferma o no proporcionó ninguna excusa. Su reiterada ausencia finalmente llevó a la separación involuntaria de la Reserva del Ejército de Estados Unidos. Stringer falsificó las hojas de asistencia en el departamento de policía para mantener la farsa de que estaba con su unidad de reserva. Cuando se descubrieron sus mentiras, se emitió una orden de arresto en su contra. Se entregó a la cárcel del condado de Palm Beach bajo cargos de mala conducta oficial y robo mayor. Número 9. Cristian Gallegos. La policía de Little Rock, Arkansas, fue llamada a una casa en el bloque 6500 de Brookview Drive durante las primeras horas en la mañana del 25 de septiembre de 2022. Los oficiales que respondieron encontraron a uno de los suyos, Cristian Gallegos, de 29 años, quien había estado en la fuerza durante 3 años. Gallegos supuestamente estuvo involucrado en un violento altercado con su pareja, lo que llevó a su arresto bajo cargos de agresión doméstica de tercer grado. Familiares informaron a las autoridades que el hombre había golpeado a la víctima femenina durante el incidente. Gallegos fue interrogado en la División de Crímenes Mayores del Departamento de Policía antes de ser ingresado en el centro de detención del condado de Pulaski. La situación aún estaba siendo investigada por la División de Normas Profesionales del Departamento de Policía de Little Rock. Mientras tanto, a Gallegos se le suspendió de su deber. Número 8. Zachary Wester. En el verano de 2018, la oficina del sheriff del condado de Jackson, Florida, solicitó una investigación interna sobre uno de sus propios agentes, Zachary Wester, quien entonces rondaba la mitad de sus 20 años. Las autoridades descubrieron que entre 2016 y 2018, Wester había establecido una rutina peligrosa. Detenía a los conductores por infracciones menores de tráfico solo para luego colocar sustancias ilegales en sus vehículos y arrestarlos bajo cargos falsos de drogas. Durante la investigación, que acumuló más de 1,400 horas de trabajo, se analizaron más de 100 casos relacionados con Wester. En su patrulla se encontraron 42 objetos relacionados con drogas, incluyendo porciones separadas de metanfetamina y marihuana. Las grabaciones de la cámara corporal mostraban a Wester con bolsas de sustancias ilegales justo antes de inspeccionar los vehículos de los conductores. Este escándalo llevó a la anulación de casi 120 casos criminales en los que Wester había intervenido. Finalmente fue arrestado y enfrentó cargos que incluían asociación ilícita, conducta oficial inapropiada y posesión de sustancias controladas. A pesar de los intentos de su familia y amigos por mostrarlo como un hombre bondadoso y activo en la comunidad, el juez James Goodman le sentenció a 12 años y medio de prisión. En octubre de 2022, el caso volvió a captar la atención pública cuando 33 de sus víctimas llegaron a un acuerdo en sus demandas federales contra el ex oficial. Número 7. Roger Golubski. En septiembre de 2022, Roger Golubski, un ex detective de la policía de Kansas City, enfrentó consecuencias legales por asaltos cometidos 2 décadas atrás mientras estaba en servicio. Golubski fue acusado de 6 cargos federales por violación de derechos civiles, derivados de una investigación sobre acusaciones graves presentadas durante un juicio en el que se le implicaba en la incriminación falsa de un hombre en un caso de asesinato. En 2017, Lamont McTire fue liberado tras pasar 23 años en prisión por un doble homicidio que no cometió, alegando que Golubski lo había incriminado falsamente a cambio de sobornos de narcotraficantes. Aunque McTire recibió una indemnización de $12.5 millones, los problemas legales de Golubski recién comenzaban. 2 mujeres testificaron haber sido víctimas de abusos prolongados por parte de Golubski, con una de ellas alegando que Golubski era el único posible responsable de su embarazo y posterior aborto espontáneo en su adolescencia. Golubski fue arrestado en su hogar en Edwardsville el 15 de septiembre de 2022 y la investigación continúa en desarrollo. Número 6. Julie Stenke. En noviembre de 2021, la oficial Julie Stenke, veterana de 20 años del Departamento de Policía de Aurora, Colorado, se vio envuelta en un altercado físico con su pareja en su hogar en Denver en medio de un proceso de divorcio. Pocos días después fue arrestada nuevamente por violar una orden de restricción que exigía la presencia de otros oficiales de la ley para que ella pudiera regresar a la residencia. Aunque los cargos de violencia doméstica fueron desestimados, fue llevada a juicio por violar la orden de restricción en noviembre de 2022, resultando en una condena que incluía 1 año de libertad condicional supervisada y la prohibición de poseer armas de fuego. Tras trabajar en un rol no ejecutivo dentro del departamento, Stanky recibió una notificación de despido en mayo de 2023, pero optó por renunciar antes de ser oficialmente despedida.
Número 5. Kwaku Riley Agyapong. En las primeras horas del año nuevo 2023, una brutal confrontación sacudió una residencia en Burlington Avenue, condado de Gaston, Carolina del Norte. Según un comunicado de prensa de la localidad de Ranlo, el oficial de policía Kwaku Riley Agyapong resultó gravemente herido con múltiples puñaladas durante una disputa doméstica con Juan Nikeli Ávalo, de 33 años, quien fue posteriormente abatido por Agyapong, que se encontraba fuera de servicio en ese momento. La policía del condado de Gaston tomó las riendas de la investigación, emitiendo una orden de arresto contra Agyapong, de 34 años. Tras ser atendido en el Caramon Health de Gastonia, fue trasladado a la cárcel del condado bajo cargos de asesinato. Agyapong, que había servido previamente en el departamento de policía de Gastonia hasta su renuncia en abril de 2022, fue despedido de su puesto en el departamento de policía de Ranlo. La Oficina de Investigaciones del Estado de Carolina del Norte desveló una red de tensiones y conflictos previos entre Agyapong y Ávalo, incluyendo mensajes de texto entre Agyapong y la esposa de Ávalo, lo que culminó en la fatal confrontación. A medida que el caso avanzaba, las transcripciones de las llamadas al 911 revelaban detalles contradictorios sobre el incidente, aumentando la tensión y la expectación en torno al juicio pendiente de Agyapong. Número 4. Christopher Palland. La noche del 21 de julio de 2022, Christopher Palland, un recién incorporado miembro del Departamento de Policía de Vevay, Indiana, llegó a su lugar de trabajo despidiendo un fuerte olor a alcohol. A pesar de que su compañero de turno no notó el olor, sí mencionó que Palland tenía los ojos vidriosos, lo que llevó a una investigación inmediata. El jefe de policía David Wall fue notificado y Palland fue sometido a una prueba de alcoholemia portátil en la que registró un 0.084%, ligeramente por encima del límite legal del estado. Aunque Palland alegó que había consumido alcohol la noche anterior y no después de la medianoche, fue arrestado y suspendido de su puesto. Enfrentándose a cargos graves, su carrera en la fuerza policial llegó a un abrupto final. Número 3. Zachary Tyler Bowen. Cerca de las 6:30 p.m. del 17 de marzo de 2019, una pareja que viajaba por la carretera interestatal 695 en Maryland se vio envuelta en un incidente de furia al volante, cuando un Volkswagen Jetta se les emparejó y su conductor, aparentemente ofendido por un cambio de carril, les apuntó con una pistola. La pareja logró proporcionar una descripción detallada del conductor, lo que permitió a las autoridades identificarlo como Zachary Tyler Bowen, un policía estatal de Maryland que estaba fuera de servicio en ese momento. Bowen fue arrestado en su residencia en Reisterstown, enfrentando múltiples cargos que incluían asalto en primer y segundo grado y uso de un arma de fuego en la comisión de un crimen violento. Tras su arresto, fue suspendido sin sueldo por la Policía Estatal de Maryland, poniendo en pausa una carrera que había comenzado en enero de 2012 y que lo había llevado a formar parte de la División de Seguridad Automotriz. Número 2. Darius Harold Morris. En la mañana del 19 de febrero de 2020, las autoridades de Shreveport, Luisiana, fueron alertadas sobre un tiroteo en la cuadra 9100 de Business Lane. Al llegar al lugar alrededor de las 5 a.m., encontraron a Reginan Jones, de 27 años, con una herida de bala en la pierna. Aunque no ponía en riesgo su vida, fue trasladado rápidamente a un hospital cercano para recibir tratamiento. Cerca de 5 horas después, la policía detuvo a un sospechoso, Darius Harold Morris, un oficial de patrulla de Shreveport. La investigación reveló que Morris y Jones habían tenido una disputa relacionada con una mujer, lo que desencadenó el tiroteo. Se supo que tras una discusión en la dirección mencionada, Morris supuestamente se retiró para luego volver armado, instando a Jones a salir. Cuando Jones, que estaba desarmado, se acercó, Morris le disparó en la pierna y huyó del lugar. Morris fue posteriormente acusado de intento de asesinato en segundo grado. Aunque fue liberado en enero de 2021, los detalles de su caso permanecen inciertos. Número 1. Daniel Hotzclaw. En las primeras horas del 18 de junio de 2014, el oficial Daniel Hotzclaw del Departamento de Policía de Oklahoma City detuvo a Janelle Ligons, una mujer de 57 años, en una zona al noreste de la ciudad. Ligons testificaría más tarde que Hotzclaw la asaltó durante la parada, obligándola a realizar actos íntimos contra su voluntad. Aterrorizada, imploró por su libertad y una vez liberada denunció de inmediato el incidente.
Las investigaciones posteriores revelaron que Holtzclaw, que estaba fuera de servicio en ese momento, no había seguido los procedimientos estándar de la policía durante la parada. Al día siguiente fue interrogado intensamente por 2 detectives que no creían su versión de los hechos. Lo que siguió fue una investigación de 2 meses que trajo a la luz una serie de abusos sistemáticos perpetrados por Holtzclaw, principalmente contra mujeres afroamericanas de bajos recursos y con antecedentes penales. Lyons, que no encajaba en el patrón habitual de sus víctimas, se convirtió en la clave para desenmascarar la serie de crímenes de Holtzclaw. A pesar de declararse inocente, fue condenado por 18 de los 36 cargos en su contra, recibiendo una sentencia de 263 años de prisión en enero de 2016. Gracias por acompañarnos. Nos gustaría saber tu opinión. Si fueras un oficial de policía y detuvieras a tu padre por conducir ebrio, ¿intentarías ayudarlo a escapar o lo arrestarías? Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios abajo.